Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Después del pasaje del joven rico que veíamos la semana pasada, San Marcos describe que Jesús les anunció por tercera vez que iba a padecer y que iba a resucitar a sus discípulos. Pero ellos no se enteraban. Al menos podemos colegirlo si vemos la actitud de los dos hermanos llamados Boanerges, los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, que se le acercan a Jesús. Ellos eran muy cercanos, habían estado con él en momentos muy íntimos. Ellos dos y San Pedro eran como la tripleta más cercana a Jesús. Y ahora ellos dos se acercan, siendo los que deberían conocerlo mejor, entender su corazón, ya que habían compartido varios momentos con él de especial intimidad. Y sin embargo, utilizaron su cercanía para pedirle un favor especial. Concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. En otro pasaje dice que es la mamá la que hace la petición, pero bueno, uno podría pensar que al menos habían aprendido a aspirar a los dones mayores. Ya el joven rico también había preguntado cómo ganar la vida eterna. Estos quieren no solo ganarla, sino estar bien ubicados a izquierda y derecha del Señor. Estos no fueron como el joven rico, que condicionó su felicidad a los bienes terrenos. Estos habían dejado todo, lo habían vendido, por decir, dárselo a los pobres, y habían seguido al Señor, habían dejado todo aquel negocio. Igual que tenía una sociedad con Pedro y Andrés, eran dos pares de hermanos que tenían una cooperativa, y entonces dejaron eso en manos de los papás y se fueron detrás de Jesús. Habían sido muy generosos, pero aunque acertaron a tender hacia el fin, a la vida eterna, a estar con el Señor, les falló la comprensión de los medios, que no consisten en pensar en uno mismo, sino en olvidarse de sí y en dar la vida por los demás, como hizo el mismo Jesucristo. De eso hablaremos con Dios en este rato de oración. Digamos que ese es, por así decir, el título de la meditación, ¿no? Olvido de nosotros mismos para darnos a los demás, a imitación de Jesús. Por eso Jesús les respondió: no saben lo que están pidiendo. Y entonces les hace como una pregunta, una condición para llegar a esto. ¿Pueden beber el cáliz que yo he de beber? ¿O bautizarse con el bautismo con el que yo me voy a bautizar? Por eso titulamos ahí en Instagram la meditación: beber el cáliz del Señor. O sea, eso de sentarse a la derecha o a la izquierda, lo importante no es eso. Lo importante es, la pregunta no es ¿dónde me siento? La pregunta es: ¿puedo beber el cáliz del Señor? ¿Puedo bautizarme con el bautismo de Cristo? Uno diría: ¿cuál es el bautismo de Cristo? Se imagina uno el bautismo de Juan en el Jordán, cuando le echaron agua, cuando Jesús instituyó. No, Jesús le llama bautismo. En realidad el bautismo ese que recibió con Juan, que es símbolo del nuestro, ¿no? Nosotros nos bautizamos como se bautiza Jesús, pues gracias al poder que Jesús le concedió a las aguas, Él instituyó el sacramento del bautismo, con el que se nos perdona el pecado original, se nos hace hijos de Dios, entramos en la iglesia, es toda una serie de gracias bautismales. El bautismo, los orientales lo tienen de manera muy bonita, que es como lo dibujan. Nosotros siempre en nuestras representaciones en Occidente, en cualquier parroquia, por ahí junto al bautisterio, está Jesús en el Jordán y
y Juan Bautista derramando agua, como mostrando el bautismo de Jesús. En realidad Jesús se bautiza por inmersión, y entonces los orientales lo dibujan así, como en una piscina, dijéramos, pero una piscina un poco especial, porque una piscina rectangular en el fondo es como un ataúd de agua, porque el bautismo es morir y resucitar. Entonces la inmersión significa eso, uno desaparece como si muriera y luego vuelve a surgir con una nueva vida. Claro, nosotros ahora ya pues echamos unas goticas de agua y ya el signo cambia mucho, pero se entiende más lo otro. Y por eso San Pablo dice, hemos de morir como murió Cristo, hemos de morir con el bautismo de Cristo para resucitar como resucitó Cristo. Y entonces por eso Jesús dice, sentarse a la derecha o a la izquierda, no, pueden bautizarse con el bautismo mío. O sea, están dispuestos a morir en la cruz como yo voy a morir. Recordemos que es en ese contexto en el que Jesús está hablando del tercer anuncio ya de su pasión y de su muerte. En este caso anuncia también la resurrección. Es como el escándalo de la cruz, ¿no? Así se le llama. El primer libro se llamaba así, el escándalo cristiano, y era pues un poquito comercial, obviamente, el título, pero iba ahí, ¿no? ¿Cuál es ese famoso, ese bendito escándalo? ¿No? Pues el bendito escándalo es lo que dice San Pablo. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Escándalo para los gentiles, necedad para los judíos. El escándalo es Cristo, que para salvarnos muere en la cruz. Y ya me voy adelantando, pero no importa, porque es lo que el Señor quiere dejarles claro desde el primer momento a estos hombres que están pensando en sí mismos, están pensando en sentarse a la derecha, a la izquierda, pues el 1, el 2. Es un problema que ellos todavía no terminaban de descubrir, ¿no? Y bueno, es que a todos nos cuesta pues olvidarnos de esos puestos, de esas glorias humanas, y pensar que el camino para el triunfo, entre comillas, en la vida cristiana es ocupar ese último lugar. Por eso el Señor en otras ocasiones dice, hay que hacerse como niños, el que quiera ser mayor que sea el servidor, y es un poco lo que vamos a ver más adelante. No saben lo que piden, pueden beber el cáliz que yo he de beber, o bautizarse con el bautismo con el que yo me voy a bautizar. La clave entonces está en ese cáliz, el cáliz de la muerte, ¿no? El cáliz donde se derrama la sangre de Jesús, el bautismo de la crucifixión. Seguramente Jesucristo, podemos pensarlo, sintió un poco de disgusto al ver que dos de los discípulos más cercanos no caían en la cuenta de los momentos que estaban viviendo. San Juan Crisóstomo explica, es como si les dijera, ustedes me están hablando de honores y de coronas cuando yo les hablo de luchas y de fatigas. Este no es tiempo de premios, ni es ahora cuando se ha de manifestar mi gloria. Estamos en tiempo de muerte, de guerra y de peligro. Yo voy a morir, va a estar solo en el Calvario, y ustedes pensando que quién va a estar de primero y de segundo. Y el diálogo entonces continúa tenso. El maestro los anima a elevar sus miras, preguntándoles, ¿pueden beber el cáliz que yo he de beber, bautizarse con el bautismo con el que yo me voy a bautizar? Y entonces con esto también, ustedes saben que la lectura del Evangelio en los domingos está íntimamente relacionada con la primera lectura. Y vamos a ver cuál será la primera lectura. De hecho, cuando uno mira de qué vamos a hablar o cuál es el tema de la liturgia de la palabra de este domingo, uno mira como el resumencito, le llaman el título, la rúbrica con el que la Iglesia como que resalta. Vamos a leer 10 versículos, cuál es el que resaltan más aquí. Y resaltan eso, ¿no? Resaltan que hay que dar la vida. Y entonces uno va y mira la primera lectura y resulta que la primera lectura es de Isaías, capítulo 53, el famoso canto del siervo, que es el siervo de Dios que da su vida en sustitución vicaria por los otros. Vamos a leerlo para que nos quede claro. Dice, varios siglos atrás está escribiendo el profeta los frutos del padecimiento del siervo. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. O sea, un siervo, un hombre que ama a Dios, que es amado por Dios, que es su siervo. ¿Y cómo lo trata el Señor? Lo tritura con el sufrimiento. Es una figura dura, ¿no? Puede llamar el canto del siervo. El Señor quiso entregar su vida como expiación. Este muere para salvar a otros. El profeta va anunciando cosas que van a pasar más adelante. También sucede con la figura de Moisés, que pues también es un personaje muy
dijéramos, como predecesor de Jesucristo, que también en él empieza a aparecer el padecer por los demás, el rezar por los demás, el sufrir por los demás, él como pontífice, ¿no? Que hace puentes entre Dios y el pueblo. Pero no lo es perfectamente. Queda anunciado que luego vendrá otro que sí que lo hará en plenitud. Bueno, volvamos al siervo. ¿Qué más le va a hacer? Mi siervo justificará a muchos porque cargó con los crímenes de ellos. Bueno, esta es una figura que existe, pues dijéramos, en la literatura religiosa, el famoso chivo expiatorio, ¿no? pero que no era simbólico. Hay un chivo al que todos, pues no sé, algunos ponen y se imaginan ahí, y como el arrepentimiento, los propios pecados, esos 3 que yo maté, la plata que me robé, y entonces todo va, y entonces luego lo matan, entonces como que paga por mis pecados. Pero todo el mundo sabe que no es verdad, pues es como una manera religiosa o simbólica de ya quisiera yo que mis pecados se murieran, ¿no? En Cristo es muy distinto. Es el que es el verdadero chivo expiatorio, el cordero que muere y al morir redime los pecados. Ya está anunciado por Isaías. Mi siervo justificará a muchos porque cargará con los crímenes de ellos. Y es lo que hace Jesús. San Pablo dice, Jesús no conoció pecado. Jesús es pues hombre perfecto y Dios perfecto. El que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para liberarnos de nuestros pecados. O sea, el que no cometió pecado, cargó con todas nuestras culpas, muriendo en la cruz, por eso padeció tanto. Y otra manera de mirarlo, y es una motivación que nos invita a la expiación, a la penitencia del Señor, todo lo que ha sufrido por todos los pecados de los hombres, por mis pecados. Y en nuestra oración, ahora que estamos hablando contigo, que nos preside desde el Sagrario, Señor, una vez más, te pedimos perdón. Y esa es una de las vías de la oración, pedir perdón por nuestras culpas. Bueno, también obviamente pedir perdón en el sacramento de la reconciliación, donde se nos aplican esos méritos. Por eso digo que no es simbólico, es un signo verdadero. Y cuando el sacerdote nos dice, yo te absuelvo de tus pecados, no es el sacerdote, es Jesucristo mismo. Por eso el sacerdote no dice, Jesucristo te absuelve, o yo en representación de Cristo te absuelvo. No, yo te absuelvo. El que está hablando en ese momento es Jesucristo. Igual que pasa en la Eucaristía. El sacerdote no dice, este es el cuerpo de Jesucristo. Dice, esto es mi cuerpo. Porque el que está hablando es Jesús. Ese es el poder de la liturgia, ¿no? Que es que Dios, por ese poder que adquirió, dijéramos, con ese derecho que adquirió al dar su vida, tiene la capacidad de aplicarnos los méritos a nosotros. Y lo hace gustoso. Por eso en otro momento dice, con un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo deseo que se cumpla. Obviamente no le atraía, no le gustaba. Y lo dirá, Señor, si es posible, aparta de mí este cáliz. El cáliz que yo he de beber, ¿estáis dispuestos a beber ese cáliz? El cáliz del sufrimiento. Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Que no se haga mi voluntad sino la tuya es la mejor muestra de oración. Así tiene que ser la oración. Señor, yo no quisiera, humanamente no me apetece, pero si es tu voluntad, lo acepto. Que se haga tu voluntad, Señor, en mi vida. Esa es la mejor oración. Señor, que yo tome tu cruz, que yo sea como tú, que yo sea ese siervo que, así como lo fuiste tú, quieres que nosotros seamos a lo largo de los tiempos, que seamos otros Cristos. San Pablo también, que es como ese gran teólogo, después de Jesús lo dirá también. No soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí. Yo debo cumplir en mi carne lo que falta por los padecimientos de la Iglesia, ¿no? Padecer por la Iglesia, padecer por los demás, padecer por la humanidad. En eso se nota la vida de los santos, que no están pensando en sí mismos. Ayer celebramos a Santa Teresa de Jesús, una mujer poderosa, ¿no? Una santa tremenda, y todo lo que sufrió y todo lo que padeció por ofrecerle a Dios su vida en desagravio por lo que vivía, pidiendo por la Iglesia. También pensando en San José María, preparando la meditación que daré mañana en mi casa, esos años de los años 70, que la Iglesia estaba pasándolo muy mal. Se cerraron muchos conventos, muchos sacerdotes dejaron el ministerio, y San José María sufría mucho, ¿no? Toda esa crisis cultural de los años 60 y 70. ¿Y qué hacía? Pues rezar, unirse al sacrificio de la cruz, unirse al padecimiento de cruz, ser otro Cristo,
ofreciendo su vida en desagravio porque todo aquello pasara. Y ya pensaba en el Papa Pablo VI y en el que vendría Juan Pablo I y en Juan Pablo II. Es decir, el que viene a duras penas organizará un poco y al otro le tocará ser mártir. Tiene que ser santo. Y efectivamente, pues, sin ser profeta, uno lo ve que... Y él ofrecía su vida como por allanar ese camino. Y así cuántos santos, ¿no? Bueno, pues nuestra vida es eso, ¿no? Unirnos, ¿no? Dejar de pensar en nosotros mismos, en nuestro caso personal, pensar en la humanidad entera, pensar en Dios. O sea, desde Dios, todo el mundo es poco, ¿no? Todas las almas, ¿no? Dio su vida por todos. Y entonces quiere que entremos en esa dinámica. Mi siervo justificará a muchos porque cargó con los crímenes de ellos. Con el sacrificio de Jesús en el Calvario llevó a su perfección el anuncio del profeta y estableció un nuevo sacerdocio y un nuevo culto. Así dice Benedicto XVI, que fue lo que pasó y que San Juan lo explica muy bien. Obviamente por eso cuando Jesús muere se rompe el velo del templo, diciendo ya se acabó el templo, se acabó el culto veterotestamentario. El Antiguo Testamento y su culto ha terminado. Ha empezado un nuevo culto, el culto del Nuevo Testamento. Ya vendrá la Eucaristía. Por eso Jesús se entrega y por eso lo que Él da es: coman mi cuerpo, ¿no? El cuerpo que será partido en la cruz, ¿no? Y beban mi sangre, que será derramada hasta la última gota en el Calvario. Es tremendo todo esto, ¿no? Una teología muy profunda. Y entonces el Papa Benedicto XVI escribe, en el capítulo 53 de Isaías, el del siervo que acabamos de leer, la primera lectura de la misa de mañana, aparece totalmente desarrollada esta idea de la función vicaria, o sea, uno que sufre en representación de otro. En la imagen del siervo de Dios que sufre, que carga con la culpa de muchos, que los convierte en justos, que los libera de su culpa. En Isaías esta figura permanece llena de misterio, es un canto de un siervo, es como un avisorar a lo lejos para ver aquel que ha de venir, aquel con A mayúscula. Uno muere por muchos. Esta palabra profética del sumo sacerdote Caifás, que lo veremos en la última Semana Santa, ¿no? Cuando están decidiendo qué hacer con ese hombre, con Jesús de Nazaret, dice: es mejor que uno muera por todo el pueblo, dice Caifás, porque están ahí con la pelea con los romanos, ¿no? Está en juego nuestro puesto, nuestro estatus, dice: no, mejor que uno muera por todos. Él está diciendo: sí, matémoslo y así todos quedamos tan contentos. Dice, lo que no sabe que está diciendo es una profecía tremenda, ¿sí? No es que uno muere por ahí, por los que están en ese momento, está muriendo por toda la humanidad. Une a la vez las aspiraciones de las historias de las religiones del mundo y las grandes tradiciones de la fe de Israel, aplicándolas a Jesús. Bueno, esto es tremendo, ¿no? Como que toda la historia de las religiones, es una materia que me gusta mucho estudiar y dictar, todas las aspiraciones de los hombres son esto, la aspiración a ser perdonados. Esto incluso en el cristianismo, por ejemplo, luterano, no se tiene del todo, porque Lutero no entiende que el Señor haya perdonado, ¿no? Entonces dice, no, Él cubre con su misericordia, como se dice por ahí, mete debajo de la alfombra la basura, pues la basura sigue ahí. Por eso en las películas de corte protestante no hay perdón. Y hay películas que llaman así, imperdonable, tal, o está esa culpa, ese crimen que tiene ahí guardado y que sabe que no se ha perdonado. La antropología católica es distinta. Es decir, yo la he embarrado, pero cada vez que le pido perdón al Señor, me ha perdonado. También hay una película, suelo hablar de ella, muy católica, es una historia del Bronx, que es pues, ya vieja, y está Robert De Niro y tal. Y entonces sale un niño que es testigo de un asesinato de la mafia y tal. Y entonces cuando lo llevan a declarar, dice una mentira. Es culpa ahí al mafioso de turno, que es un italiano y tal. Y entonces obviamente este italiano empieza a dar regalos y tal. Todos los italianos, los católicos, pecadores, dijéramos, ¿no? Pero el pelado tiene la conciencia que le remuerde, como a todos, el pecado. Y no se aguanta. ¿Qué hace? Pues va a confesarse. Siempre las escenas de confesión suelen ser un poco mal trabajadas en el cine, pero esta está muy bien hecha. Porque el niño hoy se confiesa, dice unos pecaditos tontos así, mete el gordo ahí en la mitad y luego vuelve a decir tal. Y entonces el cura le dice,
eso que dijiste de una mentira en un juicio, ¿qué es? Y entonces el niño le dice, usted tiene sus jefes y yo los míos, una cosa así. Y entonces el padre le dice, bueno, Dios te perdona, reza tal cosa de penitencia y vete en paz, yo te absuelvo de tus pecados. Y entonces sale el niño corriendo por la nave de la iglesia diciendo, qué maravilla es la confesión católica, que empiezas de nuevo como si no hubiera pasado nada. Es una película pues así de mafiosos y tal, es la mejor encíclica sobre la confesión, porque queda claro que me aplico ese perdón que Jesucristo me ganó en la cruz. Bueno, pues Jesús dice, muy bien, aplicárselo, pero todos también ser corredentores. Es lo que está diciendo, ustedes van a beber el cáliz, ustedes van a recibir el bautismo que yo recibí, y es lo que viene después, que es ¿qué pasa con los otros? Porque estos son 2 y los discípulos son 12, ¿no? Y entonces los otros 10, ahí está metido Judas y tal, que seguramente habrá metido, estos tipos con la que se nos adelantaron, están ya ocuparon el puesto 1 y 2, ya a nosotros nos toca aquí pelear, no es que me toque el 12, ¿no? Y entonces dice el Evangelio que los otros se indignaron, no se fijaron en la respuesta, porque estos le dicen, el Señor dice, ustedes pueden beber el cáliz, ustedes pueden recibir el bautismo, y la respuesta es podemos, que San José María le saca mucho jugo a ese podemos, ¿no? Decirle al Señor, lo podemos decir en este rato de oración, Señor, queremos poder. Lo dice San José María en Cristo que pasa. También a nosotros nos llama Jesús y nos pregunta como a Santiago y a Juan, ¿ustedes están dispuestos a beber el cáliz? Este cáliz de la entrega completa, el cumplimiento de la voluntad de Dios, que yo voy a beber. Podemos, sí, estamos dispuestos. Es la respuesta de Juan y de Santiago. Ustedes y yo estamos seriamente dispuestos a cumplir en todo la voluntad de nuestro Padre Dios. Esto se trata de un rato de oración. Preguntémonos, Señor, yo estoy dispuesto a cumplir siempre y en toda tu voluntad. Pase lo que pase, sea lo que sea. Esa es la oración, plantearnos, decir, Señor, quiero cumplir siempre y en toda tu voluntad, aunque me cueste. ¿Hemos dado al Señor nuestro corazón entero? ¿O seguimos apegados a nosotros mismos, a nuestros intereses, a nuestra comodidad, a nuestro amor propio? Es un rato de examen. Preguntémonos delante de Jesús, Señor, ¿dónde tengo el corazón puesto? ¿Hay algo que no responde a nuestra condición de cristianos y que hace que no queramos purificarnos? El diablo siempre está tratando de sacarnos del camino. ¿Qué tanto lo dejo? ¿Le doy juego o procuro luchar por apartarlo? En estos días leí un texto del prelado de la obra muy bonito, decía que la imaginación de uno, pues todos tenemos imaginación, y hay que ponerla en algo. Y el diablo juega con la imaginación, le va poniendo unas imágenes ahí, composiciones del lugar, que lo enredan a uno. ¿Qué tal sería si tú hicieras este pecado? ¿Qué tal si hicieras este? Pues, dice, no, nuestra imaginación debería estar, lo dice interesante, en un lapso entre la última misa y la que viene. Esta mañana celebré misa, qué bueno fue cuando comulgué, cuando recibí el cuerpo y la sangre de Cristo, y mañana a tal hora voy a estar comulgando. Ahí debe estar, estamos diciendo, la imaginación hay que jugar con ella, pues jugar con ella imaginándome cuando esté comulgando mañana. Entonces así el diablo sale corriendo. En lugar de estar pensando bobadas, estoy pensando en próxima comunión. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en los demás. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo servir? Este hermano mío que le falta tal cosa, esta otra persona que tiene esta dificultad. Hay algo que no responde a nuestra condición de cristianos y que hace que no queramos purificarnos. Hoy se nos presenta la ocasión de rectificar. Bueno, pues los otros días decía, mientras ven todo esto, el Podemos, tal, lo que les da rabia, ¿no? Se enojan porque se les adelantaron en sus ambiciones humanas, porque todos querían estar cerca del rey en ese próximo imperio mesiánico que se instauraría en poco tiempo, según pensaban algunos cuando llegaran a Jerusalén. Y entonces Jesús los invita a la humildad, al dar la vida por los demás, como él mismo estaba dispuesto a hacerlo, como les estaba anunciando que lo haría. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de los demás.
Esa es la clave. Esa es la enseñanza fundamental. Así veremos nosotros a Jesús poco después en el cenáculo, lavándole los pies a los discípulos, haciéndose su esclavo e invitándolos a amarse los unos a los otros, como Él lo estaba haciendo. Bueno, pues esta meditación de este pasaje nos ayuda a renovar nuestros propósitos de conversión, de fidelidad, de servicio a los demás. Es la manera de concretar esa unión con Cristo a la que Él mismo nos llama. Servir, ser otro Cristo que lava los pies a sus discípulos. Dice el Papa Francisco, inclinarse sobre quien está en dificultad, porque ve en él el rostro de Cristo, porque él es la carne de Cristo que sufre. Entonces el Señor dice, todos queremos triunfar, todos queremos ser el primero, tal vez, pero en cristiano ser el primero no es salir de primero en las listas, en las encuestas, en los rankings de los que más plata tienen o de los que mejores promedios, tal. Bueno, y si toca pues lo hacemos, pero ¿para qué? Para servir. El ranking que queremos ganar es el que más sirve, el que más está esclavizado de los demás, el que más se siente servidor de los otros. ¿Quién es el primero en esto? Dios. Claro, la clave en el fondo para uno ser mejor hombre es parecerse mucho a Dios. El diablo mismo lo dice, en el pecado de Adán y Eva él sabe que si ustedes serían como dioses. Claro, él entiende ser como dioses como poder, como autonomía, como orgullo, como soberbia. Y Jesús en la cruz nos enseña dónde está el ser como Dios. Es morir del modo más abyecto al servicio de los demás. Por eso Mel Gibson en la película, en ese mismo momento parece que el diablo está triunfando, es el momento en que goza, porque está muriendo el Hijo de Dios, es el triunfo. En el momento en que el diablo triunfa es cuando se da cuenta que, acaba de perder la batalla final. El Hijo de Dios generosamente ha entregado su vida por los demás, los ha redimido. El pecado original ha quedado radicado. Y todos los pecados que vengan serán perdonados en la confesión. ¿Por qué? Por la humildad de Dios. Hasta el extremo de hacerse hombre, y no un hombre cualquiera, sino el esclavo que da su vida por los otros. Entonces, si nosotros queremos ser los mejores hombres, si queremos llegar lo más alto posible, si queremos ser los primeros, Jesús nos da la clave. La clave es ser como Él. Ser como Él fue. ¿Y cómo fue Él? Diciendo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Venga ese cáliz, si es posible apártalo, pero si toca tomárselo, me lo tomo porque es la manera mejor de sacarle jugo a todas mis potencialidades. Y es lo que hacemos diariamente en nuestra vida cotidiana con nuestro estudio, con nuestro esfuerzo por ser buenos, por no ser mediocres. Lo dice el Papa también, el Papa Francisco. Dios guía la historia a través del humilde valor del que reza, del que ama, del que perdona. Muchos santos ocultos, los que él llama los santos de la puerta de al lado, testigos ocultos de vida, cambian la historia con pequeños gestos de amor. Y estamos llamados, cuando el Señor nos dice, pues sí, si nos toca dar la vida la damos, si nos toca ser mártires, pero probablemente no lo seremos. Entonces la invitación ya última es a concretar esa actitud de servicio en la vida cotidiana. Ser testigos de Jesús es válido también para nosotros. El Señor quiere que hagamos de la vida una obra extraordinaria a través de gestos comunes de todos los días. En el hogar donde vivimos, en familia, en el trabajo, en todas partes, estamos llamados a ser testigos de Jesús, aunque solo sea regalando la luz de una sonrisa. Una buena sonrisa le cambia la vida a mucha gente. Una persona sonriente nos hace felices a los demás. Luz que no es nuestra, es de Jesús. Incluso solo huyendo de las sombras de las habladurías y de los chismes. Y si vemos algo que no va bien, en lugar de criticar, de hacer chismes, de quejarnos, recemos por los que se equivocaron y por esa situación difícil. Y cuando surja una discusión en casa, en lugar de intentar prevalecer, intentemos resolver. Y empezar de nuevo cada vez, perdonando al que ofende. Pequeñas cosas, pero que cambian la historia, porque abren la puerta, abren la ventana a la luz de Jesús. Bueno, pues se nos acaba el tiempo y entonces pidámosle a la Virgen Santísima, que es la Madre de la Iglesia, que nos ayude a superar esa ambición de ocupar los primeros lugares, que nos alcance del Señor la fuerza para beber el cáliz y recibir el bautismo de Cristo, aceptando esa invitación que nos hace a imitarlo en dar la vida en rescate por todos.